Bienvenidos y gracias por acompañarnos una vez más en el espacio de la participación ciudadana Urna de Cristal TV, donde usted pregunta y el gobierno nacional responde. Hoy con un tema que nos debe tener atentos a todos los colombianos durante esta semana y son las elecciones del próximo domingo 9 de marzo. John Jairo, muy buenas noches. Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los televidentes. Bienvenidos a Urna de Cristal, el único espacio de la televisión colombiana en la que el gobierno nacional responde las inquietudes de todos ustedes, de los colombianos. Y como bien lo decía Andrea, pues es un tema de también una alta sensibilidad y es la jornada electoral. Dentro de 8 días Colombia está viviendo la fiesta democrática, las elecciones, donde se va a elegir pues el nuevo Congreso de la República. Por eso es muy importante abrir este espacio para todas las inquietudes de los colombianos sobre la jornada electoral, Andrea. Así es, John Jairo, sabemos que son muchísimas las inquietudes, así que abrimos hoy esta urna de cristal y este espacio para la participación. Saben ustedes que lo pueden hacer a través de www.urnadecristal.gov.co, a través de Twitter en nuestra cuenta @urnadecristal, en Facebook nuestra fanpage Urna de Cristal, y lo pueden hacer también en directo a través de Skype, en donde somos Urna de Cristal 1, en nuestra línea gratuita nacional 018 091 99 69, o en Bogotá en el teléfono 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Pues muy bien, para responder todas las inquietudes de ustedes, de los colombianos, en torno a la jornada electoral del próximo domingo, nos acompañan hoy el ministro del Interior, el doctor Aurelio Irragorri Valencia. Ministro, muy buenas noches y gracias por dedicar este espacio de domingo para responder las inquietudes de los colombianos en Urna de Cristal. Muy buenas noches, muy complacido de estar aquí el día domingo en tan buena compañía en la Urna de Cristal. Muchas gracias, ministro. También nos acompaña esta noche el director de la policía, el general Rodolfo Palomino. General, muy buenas noches y a usted también, de verdad, muchas gracias. Muy buenas noches, un saludo a todos los televidentes, decirles que la Policía Nacional se ha querido preparar, igual que toda la fuerza pública, de la mejor manera para garantizarle a los colombianos la seguridad en esta jornada democrática. Y también va a estar con nosotros en la próxima hora el director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, el general Jorge Hernando Nieto. General, muy buenas noches y muchas gracias por estar en este espacio. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los televidentes. Pues antes de comenzar a abrir los espacios a la participación ciudadana, Andrea, yo quiero arrancar con unas preguntas muy concretas. Ministro del Interior, ¿ya está todo listo? ¿Colombia ya tiene todo el operativo para esta jornada electoral dentro de 8 días? El país está preparado, las entidades que tienen que ver con la organización de las elecciones del próximo domingo han hecho todas las acciones necesarias para que tengamos un proceso democrático transparente, eficiente y que le permita a los colombianos de manera muy rápida saber cuál fue la voluntad para poder ir a votar y cuál es el resultado de ese proceso electoral. Hay más de 32 millones de colombianos, 32.700.000 colombianos que pueden acercarse este domingo a las urnas para elegir el candidato de sus preferencias. Y es importante resaltar la labor de coordinación que ha hecho el gobierno nacional, interinstitucional con todas las entidades que tienen que ver con este proceso y la presencia en las regiones. Ya hemos visitado 30 de los 32 departamentos, mañana terminaremos con los 2 que en este momento nos hacen falta, revisando las garantías, la organización, los temas de seguridad, el proceso de la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y en síntesis podemos decir que estamos listos y preparados para tener un proceso democrático que le permita a los colombianos elegir el próximo Congreso de la República, senadores, representantes y miembros del Parlamento andino. Muy bien, y ahora al director general de la policía, al general Palomino. La pregunta es en materia de seguridad. También, ¿Colombia puede garantizar unas elecciones seguras y tranquilas? Nos hemos preparado precisamente para eso. Hemos hecho un despliegue que está comprometiendo poco más de 165.000 efectivos dedicados. Como ya lo estamos prácticamente prestando servicio en aquellos lugares como sedes políticas,
registradurías, ya los centros de cómputo, el acompañamiento a algunas campañas electorales y asegurando que esta distribución que justo ya se está haciendo y que permite que en este momento cada capital de departamento tenga ya el material electoral para esta jornada esté distribuido debidamente asegurado. Y desde luego ya hemos tomado, digamos, contacto en cada uno de los más de 10.000 puestos de votación que va a tener el país, contacto para garantizar que va a haber un cubrimiento de toda la jornada electoral y que ojalá la misma la podamos calificar al término de ella como la más segura de la historia democrática de nuestro país. Muchas gracias, general Palomino, y también le preguntamos al general Nieto, el director de Seguridad Ciudadana, desde el punto de vista precisamente de la seguridad ciudadana, ¿cómo está la situación en las ciudades, en los municipios colombianos? Bueno, nos hemos preparado anticipando toda una serie de dispositivos a nivel nacional. Hemos capacitado a nuestros hombres en todo el tema electoral, todos están debidamente capacitados y articulando todos los esfuerzos con las demás instituciones que hagan posible que este proceso electoral se lleve de la manera más tranquila y garantizándole a todos los colombianos ese derecho a votar. Pues muchas gracias, general Nieto, y por supuesto, pues vamos a iniciar con la participación aquí en Urna de Cristal, que es el espíritu de este programa, así que tenemos muchas preguntas de colombianos desde las calles de Colombia. Mi nombre es Cristian y me gustaría saber cuáles son los delitos electorales. Participa, la urna está abierta. Bueno, pues iniciamos entonces con usted, señor ministro. ¿Cuáles son los delitos electorales? Nos pregunta Cristian. Bueno, podemos clasificar estos delitos teniendo en cuenta, en primer lugar, cuáles de ellos tienen que ver con procesos penales, que son los siguientes: perturbación al sistema electoral o al certamen electoral. Un delito simple que tiene que ver con ese tipo de perturbaciones es, por ejemplo, tratar o intentar hacer operaciones tortuga en las colas de ingreso a los centros de votación o cualquier otro tipo de afectación que no le permita a los colombianos salir de manera libre y espontánea a votar. Un segundo delito es el constreñimiento al sufragante. Es importante resaltar con respecto a este delito que, de acuerdo a la MOE, que es la Misión de Observación Electoral, un organismo totalmente independiente del gobierno, ha señalado que una de las mayores falencias de nuestros procesos democráticos era el constreñimiento al elector por parte de grupos armados al margen de la ley. ¿Esto qué quiere decir? Que en el pasado, en algunas zonas del país, eran los paramilitares y la guerrilla los que afectaban la voluntad popular del pueblo, exigiéndole mediante actos violentos, de fuerza o simplemente asustando a nuestros compatriotas para que a la hora de votar votaran en favor de un candidato o imposibilitaban a la gente para votar en favor de un candidato determinado. Y la MOE ha señalado que en este proceso electoral ese riesgo que era tan alto en muchos de los municipios ha disminuido, lo que quiere decir que estamos en un país más seguro, que de manera importante los colombianos en las zonas, especialmente en las zonas rurales, van a poder salir a votar de manera libre y voluntaria sin que sean constreñidos en esa decisión por parte de grupos ilegales. Otro delito es el fraude al sufragante, otro es el fraude en inscripción de cédulas. En este tema es importante señalar, por ejemplo, el hecho de que 90.000 cédulas que fueron inscritas en el departamento del Atlántico, especialmente en Barranquilla, el Consejo Nacional Electoral tomó la decisión de anular dichas inscripciones. Otro es la corrupción al sufragante, que consiste en ofrecer dádivas en favor de un sufragante para que éste, a la hora de votar, vote favoreciendo a un candidato determinado.
el voto fraudulento, que es cualquier sistema como el carrusel que se establecía en algunos puestos de votación, en la que la gente extraía de manera irregular los formularios de votación y llenaban los votos o los procesaban antes de entrar al puesto de votación. Eso es un voto fraudulento. El delito número 7 es el favorecimiento del voto fraudulento, es decir, colaborar para que este tipo de hechos se presenten. Mora en la entrega de los documentos relacionados con la votación en algunas zonas rurales de Colombia. Un ejemplo, la zona rural de Buenaventura, demoraban la entrega de los documentos de la votación con el propósito de adulterar la información electoral, afectando de manera grave la verdadera voluntad de los electores que estaba reflejada en las urnas, y que demoraban la entrega de esos documentos para adulterar la información que reflejaba de manera efectiva por quién había votado la gente. Un octavo delito es la alteración de los resultados electorales. Es, por ejemplo, el caso de un formulario que es la síntesis de los resultados de los votos de una mesa. Ese formulario se llama L14 y al final tiene una sumatoria por cada uno de los candidatos. Si fueran 20 votos y un jurado de votación en vez de 20 pone otro 0 que da 200, ese es un ejemplo de un delito de alteración de resultados electorales. Y los dos últimos, ocultamiento, retención o posesión ilícita de cédulas, era lo que se presentaba en aquellas zonas a donde las actividades de los paramilitares en Colombia llevaron a la población a no poder votar de manera libre y espontánea, cuando esta gente llegaba armada a las casas de los ciudadanos colombianos a pedirle la cédula a los mismos, y en el momento de iniciarse el proceso electoral, en elecciones anteriores, ya habían inscrito a estas personas en determinado puesto de votación y habían obligado a la gente a ir a ese puesto a votar en favor de algún candidato. Y el último es la denegación de inscripción, que es el delito que consiste en no permitir que un ciudadano se inscriba para votar, o no permitir que un ciudadano pueda inscribir su nombre para presentarlo dentro de las alternativas para que los colombianos lo elijan para ser miembro, bien sea en este caso del Senado o de la Cámara de Representantes. Esos tal vez son los delitos de mayor frecuencia en los procesos electorales. Hay una serie de delitos conexos, hay otros que son simplemente faltas disciplinarias que no se procesan o se tramitan con el mismo sistema, sino que tienen que ver con la atención o el trámite de los mismos por parte de la Procuraduría General. Yo creo que con esto queda resuelta la inquietud del ciudadano, haciendo no solamente una detallada descripción de cada delito, sino con ejemplos prácticos para que la gente sepa cuáles son los delitos, y lo más importante para evitarlos es que en caso de que se conozca o se escuche sobre la posible comisión de algún delito, entre otros, por ejemplo, ahora en estos comités regionales, nos dijeron de posibles delitos en uno de los municipios del Atlántico, en Soledad, a donde se estaba fraguando una operación para generar inestabilidad el día de las elecciones. Lo importante es que ustedes como ciudadanos nos ayuden denunciando este tipo de hechos para prevenirlos o evitarlos el día de las elecciones, que es el próximo domingo 9. Muy bien, ministro, pues muy completo el resumen que ha hecho usted, y seguramente las próximas preguntas estarán relacionadas con cómo precisamente denunciar estos temas. Y precisamente ya hay muchas preguntas por las redes sociales, como la de Víctor Gutiérrez, @vialgusi18. Dice, ¿qué garantías ofrece la ciudadanía, a la ciudadanía para denunciar precisamente irregularidades electorales? ¿Cuáles son las garantías? Y de una vez, si podemos decir, ¿dónde se pueden hacer estas denuncias, ministro? Bueno, muy bien. A la fecha hay varios sistemas para presentar las denuncias. En los organismos de control o en los organismos de seguridad, si hay denuncias relacionadas con temas de seguridad en la Policía Nacional, en el Ejército, en cualquiera
de nuestros centros de la fuerza pública. Si son denuncias relacionadas con temas disciplinarios, en la Procuraduría General de la Nación, en la misma Contraloría, en la Fiscalía si se refiere a delitos. Y el Ministerio del Interior estableció un sistema que lo que hace es tramitar todas las denuncias a la entidad correspondiente para hacerlo más ágil y más fácil para los colombianos. Estas denuncias se pueden presentar, tenemos un número 18000, que es 018000 91 2005, o en el siguiente correo electrónico, denunciasuriel@mininterior.gov.co. Repito, denunciasuriel@mininterior.gov.co, o en www.mininterior.gov, que es la página del Ministerio del Interior, o también, si quieren presentar la denuncia en Bogotá de manera personal, en la calle 12B, número 845. Señalaba que hemos recibido a la fecha 300 denuncias, y estas 300 denuncias de todo el país han sido distribuidas a los organismos competentes y ya están en proceso de investigación, y en algunos casos ya se han tomado medidas no solo preventivas, sino correctivas cuando sea el momento oportuno. Hemos recibido 300 denuncias a hoy y todas están debidamente tramitadas. Permítame adicionar algo, señor ministro, y es la General Palomino. disponibilidad que vamos a tener precisamente desde el próximo miércoles de un puesto de mando unificado, en donde se va a estar haciendo el monitoreo permanente de aquellas quejas. De hecho, y a las denuncias a las que ha hecho referencia el señor ministro, tienen que ver precisamente con esta posibilidad real que se ha podido detectar, y haciendo el acompañamiento con las visitas a cada una de las regiones del país, de cada uno de los departamentos, conociendo y advirtiendo cualquier irregularidad. Vamos a estar con mayor énfasis en cada puesto de votación. Hay un servicio de policía, pero igualmente en cada ciudad, en cada municipio, está, junto con los esfuerzos desde el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, en lo político-administrativo, los esfuerzos por parte de la fuerza pública totalmente integrada. Igualmente la Fiscalía tiene la disponibilidad de tener unos fiscales destinados a conocer cualquier irregularidad que tenga que ver precisamente con alguna dificultad dentro del desarrollo del proceso electoral. Gracias, General Palomino. Pues precisamente, y a propósito de este tema, de dónde se pueden denunciar estas irregularidades, el Ministerio del Interior, como ya lo venía diciendo el ministro, ha venido ofreciendo una serie de mecanismos para poder hacer que estas elecciones sean transparentes y limpias en su totalidad. Aquí les mostramos cuáles son estos mecanismos. El Gobierno Nacional puso al alcance de los colombianos una herramienta para garantizar el normal funcionamiento del proceso electoral. Se trata de la denominada URIEL, Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral. Es una herramienta que creamos en el Ministerio del Interior con el propósito de recepcionar cualquier demanda, cualquier queja ciudadana que ponga en riesgo el proceso electoral que estamos próximos a llevar a cabo. Si usted tiene una denuncia sobre irregularidades en el proceso electoral, puede hacerla llegar al gobierno a través de la página web www.mininterior.gov.co en el costado izquierdo de la página, o comunicarse a la línea gratuita nacional 018000 91 2005 o en el correo electrónico denunciasuriel@mininterior.gov.co. Una vez se recibe la queja, se tipifica, se envía a la autoridad competente, a la entidad competente, de manera urgente. Y eso qué quiere decir, que la entidad la recibe y la tramita. Comienza la investigación para poder tener un resultado. Desde que entró en funcionamiento esta iniciativa del gobierno, se han recibido 250 denuncias ciudadanas relacionadas con delitos electorales como la compra de votos y la participación indebida en política, entre otros. Una vez nosotros recepcionamos la información y la tramitamos a la entidad competente, le comunicamos al ciudadano. Y eso es importante que todos los ciudadanos tengan claro, porque ellos pueden hacerle seguimiento a su denuncia. El Ministerio del Interior también ha llevado a cabo las comisiones de seguimiento electoral a lo largo del país. Hasta la fecha se han visitado 30 departamentos y se han realizado 5 comisiones nacionales. La mayor herramienta que tenemos para que los partidos puedan presentar sus dudas, puedan exigir garantías, puedan denunciar procesos
sospechosos a nivel electoral. En las comisiones de seguimiento electoral se analiza la logística para los comicios, así como la seguridad y las denuncias de los ciudadanos. Pues está muy completo, Andrea, el resumen y todo lo que tiene que ver precisamente con estas denuncias y con esta forma de tener un poco más de información en torno a este proceso electoral. También tenemos más participación por las redes sociales y esta es una pregunta que nos llega de Fernández Paja Ciro, que dice: al denunciar o reportar alguna irregularidad, estamos en riesgo porque no hay garantías. Muchas veces resultamos siendo víctimas y en este país lo callan con dinero y nadie dice nada. ¿Por qué de inmediato lo amenazan? Amenazan a los candidatos. Ahora, ¿qué se espera de los ciudadanos? Pues yo quisiera trasladarle esta pregunta al general Palomino precisamente porque se está hablando de que, claro, cuando denuncian se vuelve un problema de amenazas, general. Mire, tengo que decir a todos los colombianos que precisamente el reto es enfrentar cualquier tipo de amenaza. La Policía Nacional ha venido implementando unos dispositivos de protección, de seguridad, a aquellos candidatos que han advertido algún escenario de riesgo. Precisamente las visitas que se han venido realizando nos han facilitado el poder hacer un mapa debidamente semaforizado, en donde tenemos identificados municipios o comunidades con mayor nivel de riesgo, tanto en materia de seguridad ciudadana como en materia de riesgo electoral. Y en esas circunstancias hemos querido no solamente asumir, digamos, la alerta, sino reaccionar frente a ella. Lo que sí le estamos pidiendo a los ciudadanos es que nos denuncien sin temor, es más, nos informen sin tardanza. El hecho de informar, y cuando se trata de pronto de delitos asociados a la corrupción del elector, si hay alguien que esté mercando votos, que esté comprando conciencias, nos lo informen. Muy seguramente, si nosotros podemos encontrar esos elementos probatorios, sin duda alguna se va a judicializar. Pero también no es menos cierto que si hay amenazas para un candidato, sobre estas amenazas actuamos de manera diligente. Hay que señalarlo, en días pasados por ahí un panfleto que citaba a algunos candidatos de inmediato, se revisó su seguridad y hoy podemos decir que salvo un incidente ocurrido en Arauca, hoy todos los candidatos han podido hacer su actividad proselitista sin ningún temor. Yo creo que es importante, general Palomino, resaltar lo siguiente. Es la primera vez en las elecciones, en cualquier proceso electoral, que la Fiscalía General de la Nación destinó 60 fiscales exclusivamente para aquellos temas que tengan que ver con la posibilidad de la comisión o la investigación de delitos electorales. 60 fiscales y un grupo de apoyo de más de 50 personas. Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional ha realizado la operación con la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección más ambicioso en el tema de protección a candidatos. Tenemos en este momento 273 candidatos con medidas de protección efectivas que pueden, gracias a esas medidas, adelantar las actividades de proselitismo de manera libre en todo el territorio nacional. Y además la presencia ya hoy en todos los centros o puestos de votación a lo largo y ancho del país de miembros de la Fuerza Pública y de la Policía Nacional, teniendo el control absoluto de todos y cada uno de los 10.627 puestos de votación que estarán habilitados durante las elecciones del próximo domingo 9. Así es, ministro, pues muy importante esas medidas que se tienen en cuenta para los candidatos, pero también muy importante hablar de los ciudadanos en sí. Por eso quiero trasladarle al general Nieto la siguiente pregunta, y es: ¿qué medidas concretas deben tener en cuenta los ciudadanos como tal para ese día de las elecciones? De pronto que ustedes hayan tenido algunas disposiciones especiales, general. Sí, efectivamente, inclusive el Ministerio del Interior emitió el decreto 415, el cual regula una serie de medidas para ese día de las elecciones, que tienen que ver con la ley seca, que tienen que ver precisamente con la restricción del porte de armas,
la ley seca desde las 18 horas del día sábado hasta las 6 de la mañana del día lunes está la ley seca, y en algunos lugares donde se crea que se requiere extender esa ley seca, los alcaldes tienen también esa atribución. También lo que tiene que ver con las manifestaciones y actos de carácter político, a partir del día 2 de marzo hasta el 10 de marzo solo se autorizan reuniones en recintos cerrados. La prohibición el día de las elecciones de toda clase de propaganda política. También el día de las elecciones los alcaldes y los gobernadores, a través de los consejos regionales de seguridad, pueden adoptar una serie de medidas como la restricción y circulación de vehículos automotores y embarcaciones, cilindros de gas, motocicletas con parrillero, transporte de escombros, trasteos, entre otras, y también la regulación y la restricción del uso de celulares, cámaras fotográficas y de videos en los puestos de votación el día de las elecciones. Desde las 8 horas a las 16 horas no se puede utilizar celulares, ni cámaras fotográficas, ni videos en los puestos de votación cuando ingresen a aportar el voto. También hay cierre de pasos fronterizos, terrestres y fluviales desde las 4 de la mañana hasta las 4 p.m. del día de las elecciones. También otra serie de medidas que, a criterio de los consejos de seguridad regionales o locales, se determinen de acuerdo a la situación de orden público que allí se estén dando. Muy bien, general, y pues permítame darle paso a esta hora a una llamada que tenemos en Medellín. Wilson Vanegas. Wilson, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal y su pregunta. Gracias, muy buenas noches, un saludo muy especial al señor ministro, a los oficiales de la policía. Acá en Medellín, pues el año pasado, pues ya hace 2 años, tuvimos una noticia de primera página en el periódico de mayor circulación acá en Medellín, donde observamos que un policía amablemente ayudó a un señor en una silla de ruedas. Faltaban 5 minutos para las 4 de la tarde, ya próximos a cerrar las votaciones, y este policía pues hizo esa labor que fue muy reconocida por las personas que pudimos bien leer el periódico al día siguiente. La pregunta mía va muy encaminada a ello: ¿hasta dónde las autoridades pueden acompañar a aquellas personas que por limitaciones físicas o cognitivas necesitan hacer derecho al voto, pero pues, por una limitante particular, ya sea de visión o por falta de punto de las mismas manos, puede estar acompañado por parte de las autoridades o de las que Muchas gracias, Wilson, por su comunicación en Urna de Cristal. Y bueno, general, ministro, ¿qué le podemos responder a Wilson en Medellín? Déjeme decirle que precisamente la norma establece la prioridad para algunas personas, y estamos hablando de la prioridad que deben tener las personas de la tercera edad, quienes sean invidentes, quienes tengan dificultades para movilizarse, las señoras en estado de embarazo, y desde luego, si eventualmente aparece una persona que no esté acompañada y tenga que estar dentro de este listado, digamos, de privilegio, eventualmente no sería lo ideal, pero si lo tenemos que hacer, lo hacemos, que la policía pueda estar acompañando, digamos, en ese desplazamiento. Yo sí quisiera reiterar en algo importante, y es que para la garantía precisamente de la transparencia del proceso electoral y lo que debe ser esa reserva en el sufragio, reiterarle a la comunidad que no está permitido que vayan a fotografiar su voto, no van a fotografiar el tarjetón que hayan marcado, porque eso es ilícito, eso no está permitido, y hacerlo significaría abordar una dificultad que se la pueden evitar. Nada de cámaras, nada de filmaciones, nada de teléfonos con los cuales se estén tomando estas impresiones. Permítame, general, complementar y aclararle a la opinión pública algunos hechos históricos que en estas elecciones no podemos permitir y lo que sí se puede permitir.
Hemos visto una práctica horrenda en los procesos electorales anteriores, especialmente en los últimos, que es la utilización de niños en los recintos electorales, realizando acciones que se pueden resumir en la comisión de delitos electorales. Así que vamos a estar muy pendientes de estos hechos, resaltando al mismo tiempo la posibilidad de que si un padre o una madre de familia, si no tiene con quién dejar a sus hijos o a su hijo en la casa y tiene este menor de edad que acompañarlo a ejercer el derecho del voto, lo puede hacer y no hay ningún problema en la entrada de los mismos al recinto. Otro aspecto importante del decreto al que hacía referencia hace un rato el general Nieto es que vamos a permitir la entrada de aparatos celulares no solamente para los votantes, sino también para los testigos, pero no los pueden utilizar dentro del recinto electoral, tienen que estar apagados en el bolsillo. ¿Y por qué no los dejamos prender? Porque existía la práctica de que las personas a las que les compraban el voto, en el momento de depositar el mismo, una vez marcado, le tomaban una fotografía para salir y certificar mediante este sistema que habían cumplido con el acto delictivo de proceder a votar para que les pagaran los dineros que se habían acordado para cometer este delito, que es un delito en doble vía, no solamente del que paga, sino también del que recibe. Estos temas los podemos complementar señalando que al final de la jornada electoral, a las 4 de la tarde, los testigos electorales de los partidos podrán utilizar sus teléfonos, cámaras filmadoras, cámaras de fotografía, para registrar las actividades de la mesa de votación, en donde los jurados empiezan a hacer el conteo de votos y el diligenciamiento de todos los formularios. Y en este sentido, es importante resaltar que la reforma política autorizó la entrada de los jurados de votación desde tempranas horas de la mañana y pueden estar todo el día acompañando la labor de los jurados, la entrada de los testigos, y por el otro lado, a partir de las 4, para que los partidos lo tengan claro, este es un mensaje para los candidatos, podrán sus testigos electorales hacer uso de todos los medios que consideren necesarios para registrar la información y el trabajo de los jurados de votación. Así es, ministro. Muy importantes estas recomendaciones a tener en cuenta para el día de las elecciones, pero lo invitamos a que vea la siguiente pregunta de otro colombiano desde las calles de Colombia. Mi nombre es Juan Camilo y quiero preguntar qué medidas están tomando para evitar alteraciones de orden público durante las elecciones. Participa, la urna está abierta. Bueno, general Palomino, ¿qué le podemos responder a Juan Camilo? Sí, precisamente el estado de alistamiento, que ya estamos en segundo grado, estaremos desde 72 horas antes en alistamiento de primer grado, lo que ha venido siendo una articulación de esfuerzos tanto de la Policía Nacional como de las fuerzas militares, Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Ya en este instante hemos desplegado un buen número de efectivos que están reforzando todos aquellos dispositivos preventivos y con mayor énfasis a la hora de iniciar este proceso electoral, que para nosotros inicia desde el momento en que se toma el dispositivo hasta varios días después, cuando se recoge nuevamente este mismo dispositivo, valga la redundancia. Lo que queremos decirles es que igualmente nos hemos preparado manteniendo unos puestos de mando unificados en cada una de las ciudades capitales por región y uno a nivel nacional, en donde estamos perfectamente articulada la fuerza pública, fuerza militar y policía nacional, igualmente allí con el acompañamiento permanente del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, Procuraduría, Registraduría, todas aquellas, Defensoría del Pueblo, todas aquellas entidades que en una u otra forma tenemos responsabilidad en el éxito del proceso electoral. Pero en materia de seguridad y mantenimiento del orden público,
Nuestros dispositivos están tomados, reitero, de manera articulada con las fuerzas militares y esperaríamos poderle dar al país no solamente un parto de victoria final, sino un acompañamiento permanente, como ya lo estamos haciendo, para que tanto los candidatos que están poniendo a consideración del ciudadano su candidatura, igualmente los ciudadanos sientan la tranquilidad, la seguridad y la confianza para hacer uso de este legítimo derecho de sufragio. General, muchas gracias y vamos a hacer una pequeña pausa, unos mensajes institucionales y ya regresamos. Participa, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Pues regresamos a Urna de Cristal, a la participación ciudadana, hoy tratando un tema de alta sensibilidad como es la jornada electoral del próximo domingo en Colombia. Y tenemos pregunta, comenzamos con pregunta, este fragmento nuevo de Ingrid Hernández desde Bogotá. Ingrid, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Gracias. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo se permiten las manifestaciones políticas y la entrega de propaganda publicitaria? Muchas gracias, Ingrid, por su pregunta y señor ministro. Las manifestaciones públicas, es decir, en sitios que no sean recintos cerrados, se terminan hoy, hasta hoy se permiten. Entre hoy y el día de elecciones solamente se pueden hacer reuniones en recintos cerrados y se prohíbe lógicamente cualquier tipo de publicidad el día de las elecciones. Ahí es necesario resaltarle a los partidos políticos lo siguiente: la reforma política aprobada por el Congreso de la República en el año 2011 prohíbe el establecimiento de esas carpas de información de los partidos que se organizaban alrededor de los recintos electorales. Al mismo tiempo, prohíbe que los vehículos en el que se transportan a los habitantes de Colombia, posibles votantes, tengan algún tipo de distintivo de algún movimiento, partido o candidato en particular. Y también es necesario resaltar que los alcaldes y los gobernadores de manera coordinada
deberán garantizar el transporte público en un 80% de un domingo cualquiera en sus municipios. Pues muy bien, ministro y Andrea, con razón, hoy vimos en muchos lados, y no podemos mencionar partido ni nada, pero como que todo el mundo estaba en esos cierres de campaña, y precisamente, ministro, sobre eso también quería preguntarle un poco el tema de las encuestas. Pues es muy común estar escuchando ya prácticamente todos los días resultados de encuestas. Las encuestas también tienen alguna restricción, hay algún momento donde ya se dejan de saber. Y frente al tema de recintos cerrados, reuniones en recintos cerrados, ¿qué es una reunión en recinto cerrado? ¿Llenar un coliseo en una ciudad se considera una reunión de recinto cerrado en una manifestación abierta? Ok, el día de elecciones no se pueden divulgar ningún tipo de resultados electorales. Y aquí tenemos un caso especial que debemos mencionar. O sea, el día de las elecciones no puede haber ni proyecciones, ni encuestas, ni lo que llamaban anteriormente información o tendencias a boca de urna, es decir, ir preguntándole a las personas que van saliendo de ejercer el derecho al voto por quién votó y hacer pública esta información. Por este motivo, y como en estas elecciones será la primera vez que se utilice en el exterior, a donde votan 532.384 personas están habilitadas para votar en el exterior de Colombia, aquellos colombianos que residen en otros países. La reforma política estableció que podrán ejercer el derecho al voto durante una semana, que empieza el día lunes, es decir, en el exterior, desde el día de mañana, empezarán a votar por aquellos candidatos a la Cámara de Representantes en el exterior, que son 2, o por candidatos al Senado de la República. Y esa votación que se va a llevar a cabo cada uno de los días tendrá su escrutinio, su conteo de las mesas diariamente, pero se prohíbe, y vamos al mismo tema de por qué están prohibidas las encuestas, se prohíbe en este caso hacer pública la información de los resultados parciales que se den en el exterior día tras día. Así que no podrá, se conocerá el resultado al interior de las mesas por parte de los jurados de votación y los testigos de los partidos, pero la opinión pública no conocerá el resultado final de ese proceso electoral en el exterior que dura una semana, sino hasta el domingo después de las 4 de la tarde. Así es, ministro, pues muy importante esto, y ya saben los colombianos residentes en el exterior que desde mañana lunes van a poder ejercer su derecho al voto en cada uno de los lugares destinados en sus ciudades de residencia. Pues tenemos más preguntas desde las redes sociales. Juan Carlos Pardo nos dice lo siguiente: ¿hay sanciones para empleados de las alcaldías o del estado que promuevan candidatos y participen en eventos? ¿Qué sanciones les aplican? Ministro. Ok, la respuesta es la siguiente. Ya hablamos de algunos delitos que se pueden o pueden ser cometidos en el proceso electoral. También hay irregularidades, algunas de ellas de competencia para su investigación de la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuáles son esas irregularidades y qué faltas generan? En la Procuraduría y en los procesos generan faltas disciplinarias, intervención en política por parte de servidores públicos, prohibiciones a los servidores públicos y la violación a ese tipo de prohibiciones, como por ejemplo utilizar un vehículo que sea de una entidad pública para transportar o acompañar actividades de algún candidato o de votantes el día de las elecciones. También hay faltas por inhabilidades de los servidores públicos o no declararse impedidos. Por ejemplo, si un alcalde o un gobernador tiene de candidato a un pariente, es decir, a su madre, a su padre, a sus hermanos, a parientes que estén en alguna de las listas de los partidos, ese alcalde y ese gobernador, so pena de sanciones, debe declararse impedido para que la autoridad correspondiente designe de manera ad hoc
a un funcionario para que ejerza las actividades correspondientes al tema electoral. Esas son, en síntesis, algunas de las prohibiciones que se establecen para los funcionarios públicos en las campañas electorales. Muy bien, ministro, y también quisiera preguntarle al general Palomino, precisamente dentro del Plan Democracia, un poco que nos regalara esas cifras en materia de hombres de la policía. ¿Cuántos miembros de la policía, hombres y mujeres, van a estar en todo el país, en las ciudades y en las carreteras? ¿Cómo va a ser esta distribución de hombres para garantizar ese Plan Democracia? Nosotros tenemos ya, con el fortalecimiento que el Gobierno Nacional nos ha hecho en los últimos 3 años, 173.500 policías. De ellos, poco más de 165.700 vamos a estar de lleno en el control del proceso electoral. Hay algunos servicios de protección en establecimientos, todos aquellos que están, digamos, vinculados a estas investigaciones, en ayuda a la Fiscalía, investigadores, hombres de inteligencia, pero la gran mayoría, repito, más de 165.000 efectivos. Ya hemos iniciado a adoptar aquellos dispositivos, estamos desplegando unos refuerzos por todo el país, son más de 10.000 los puntos, los puestos de votación. Eso indudablemente, para ser exactos, son 10.413 puestos de votación. Cada uno de esos puestos de votación, el 90% está siendo cubierto por la Policía Nacional, el resto cubierto de una manera articulada con las fuerzas militares, y esto es precisamente lo que nos va a permitir continuar desarrollando labores de seguridad ciudadana, pero al mismo tiempo garantizarle a los colombianos que esta jornada electoral, tanto para los candidatos hay seguridad, como también para quienes van, y esperamos que sea la totalidad de quienes, teniendo el derecho al sufragio, hagan uso del mismo. Oye, en general, con su venia, quiero comentarle que vía Skype, Urna de Cristal ha hecho un recorrido por varias ciudades, principales ciudades del país y varias regiones, para mirar un poco con los comandantes en esas zonas qué estrategias y los planes de seguridad dentro del Plan Democracia que se han ido implementando. Y precisamente tenemos comunicación con el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general José Vicente Segura. General, bienvenido a Urna de Cristal. Buenas noches. La Policía Metropolitana de Barranquilla tiene ya todo dispuesto para garantizar esta contienda electoral. Son 148 puestos en el área metropolitana con 3.907 mesas y un potencial electoral de 1.352 personas aptas para votar, un dispositivo de 1.631 unidades policiales que van a estar en los 5 municipios que hacen parte del área metropolitana, como es Soledad, Malambo, Galapa, Puerto Colombia y el distrito turístico de Barranquilla. Aquí hay un trabajo articulado con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la Alcaldía Distrital, con la Fiscalía y con todos los entes de control, con el objeto de garantizar la seguridad y la tranquilidad de estas elecciones. Estamos trabajando muy de la mano con todas las autoridades para generar la confianza en el área metropolitana de Barranquilla. General, muchísimas gracias por estar en Urna de Cristal. 1:18, perfecto, pero quería que hiciéramos una... Bien, pues tenemos, como lo decíamos, también varias regiones del país conectadas en este momento con Urna de Cristal, los comandantes de diferentes regiones que nos van a contar cuáles son esas medidas especiales de seguridad que han establecido en sus territorios, pues para garantizar que haya unas elecciones totalmente tranquilas. Precisamente también nos acompaña la general Mireya Cordón. Creo que tenemos llamada, Andrea. Antes de ir con la general, entonces tenemos una llamada de Juliana Ayala. Juliana, muy buenas noches, y ¿desde dónde se comunica con nosotros? Buenas noches, desde Manizales quiero hacerles una preguntita. ¿A partir de cuándo se restringe el consumo de bebidas embriagantes y si esta norma aplica para todo el país en general o si cada gobernante implementa sus propias normas pues según su departamento? Muy importante su pregunta, Julián,
Pues general o ministro, ¿cuál de ustedes puede responderle a Julián sobre este importante tema para las elecciones del domingo? Bueno, para la persona que nos pregunta, la ley seca a nivel nacional está dispuesta desde las 18 horas del día sábado hasta las 6 de la mañana del día lunes. Ese es el lapso de que está dispuesta la ley seca. Pero si en alguna situación, en algún municipio o en algún lugar hay alguna situación particular, los alcaldes pueden regular o ampliar esa disposición de ley seca, pero a nivel nacional está desde el día sábado a las 18 horas hasta el día lunes a las 6 de la mañana. Bien, muchísimas gracias, general. Pues como les veníamos contando, tenemos comunicación también en directo con la general Mireya Cordón, comandante de la región número 3 de la Policía Nacional. General, ¿cuáles son las disposiciones que tienen allá en su región para estas elecciones? Bueno, buenas noches para usted, para todos los televidentes. Sí, estamos siguiendo las directrices del Gobierno Nacional por intermedio del Ministerio de la Defensa Nacional, de la Policía Nacional. En primer lugar, estamos preparando a nuestros hombres y mujeres en todo lo que es el proceso electoral, de todas las normas que se han actualizado. Se están haciendo una serie de reuniones con este personal. Igualmente, el acercamiento con los partidos políticos para todo el tema de seguridad de sus sedes, el tema de seguridad de sus desplazamientos, de los sitios donde ellos hacen sus reuniones para poder dinamizar que ellos puedan ejercer su libre derecho de ejercer su actividad. Y también el acercamiento con las instituciones que de una u otra manera tienen que ver en este proceso. Esto ha permitido que todos aquellos cuestionamientos, todos aquellos dispositivos que teníamos que realizar, pues vayamos haciendo esos ajustes. En este momento podemos decir que estamos preparados, tenemos el 100% de todos nuestros municipios cubiertos, hay unos que el 90% los cubre la Policía Nacional, hay otro porcentaje que lo cubrimos mixtos con el Ejército y Fuerza Aérea en el sector de La Dorada, y tenemos algunos puntos que los cubre el Ejército, pero en compañía de la Policía Judicial de la Policía Nacional. Entonces podemos decir que ya estamos preparados para este evento. Igualmente pues también se han hecho unas campañas para que la ciudadanía, aquellas personas que tienen el derecho al voto, pues también se entere de cuáles son sus derechos, pero también sus deberes para que tengamos un normal desarrollo en el eje cafetero en estas elecciones. Esperamos que tengan un feliz término y nos hemos preparado para ello. Pues muchas gracias, general, y ahí se ve todo lo que tiene que ver con ese plan democracia en la región del eje cafetero. Quería preguntarle al general Nieto, porque ya me están llegando también muchos mensajes por vía celulares sobre el tema de la ley seca, de las restricciones. La pregunta que me hacen es si se tenía programada una reunión familiar o si se puede el tema del licor dentro de las residencias o en los clubes nocturnos. ¿Cómo es esto para quedar bien precisos sobre este tipo de restricciones, general Nieto? No, la ley seca se presenta a nivel nacional, es la prohibición en cualquier lugar para no consumir bebidas embriagantes. Eso tiene que quedar claro, no es que en la casa yo voy allá y después salgo a la vía pública totalmente embriagado a generar problemas o desórdenes públicos. Precisamente la medida está dispuesta para que en ningún lugar del territorio nacional se consuman bebidas embriagantes. Muchas gracias, general, y pues precisamente dentro de este recorrido que estamos haciendo, mirando con la policía todas las medidas del Plan Democracia, tenemos comunicación vía Skype aquí en Urna de Cristal con el coronel Nelson Ramírez. Él es el comandante de la región 5 de la policía, esto es lo que tiene que ver con los Santanderes y Arauca. Coronel, muy buenas noches, muchas gracias por estar en Urna. Muy buenas noches. Sí, la Policía Metropolitana de Bucaramanga se viene preparando desde el año anterior, desarrollando algunas actividades de planificación y coordinación, mientras que podemos destacar el desarrollo del Comité de Seguimiento Electoral, de igual manera la activación del Centro de Información e Inteligencia Electoral, que nos ha permitido pues tener un conocimiento real de las
niveles de riesgos que puedan presentar en cuanto al proceso electoral y a la seguridad. Para esto, pues ya se tienen establecidos unos dispositivos que están a cargo, bajo la responsabilidad de la Policía Nacional en el área metropolitana, y con respecto a Santander y con respecto a los departamentos que corresponde a la región de policía número 5, pues tienen también responsabilidad en algunos casos la policía y en otros el Ejército Nacional. La policía para este caso, para este evento electoral del próximo 9 de marzo, tiene la responsabilidad de 710 puestos de votación en los departamentos de Arauca, Santander y Norte de Santander. Al Ejército le corresponden 493 puestos de votación. De igual manera, pues se vienen implementando algunos planes durante esta semana con el fin de ir previendo y socializando y también educando y generando algunas actividades con respecto a la implementación de medidas que se van a desarrollar durante el próximo 9 de marzo, unas medidas que están dirigidas, medidas de policía administrativa, entre las cuales podemos destacar la restricción del transporte y disposición de escombros, de cilindros de gas y trasteos a partir del viernes 7 de marzo a las 6 de la mañana hasta el lunes 10 a las 6 de la mañana. Muchísimas gracias al coronel Nelson Ramírez, comandante de la región número 5 de la Policía Nacional, por estar con nosotros hoy en Urna de Cristal, y saludamos a esta hora desde Santa Marta a Ferney Díaz. Ferney, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Pues bien, ¿cuál es su inquietud para el señor ministro, para los generales que nos acompañan hoy? Muy buenas noches. Para preguntarle a mi general Palomino. Mi general Palomino, el día de las elecciones, ¿el tráfico vehicular pesado por las vías tiene alguna restricción? No hay ningún tipo de restricción. Es más, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Transporte, desde luego la Policía de Tránsito y Transporte particularmente, estará muy vigilante para que las empresas no disminuyan la prestación del servicio. El propósito es que exista la posibilidad para que los colombianos se puedan estar movilizando. Ya no es preocupación lo que en algún tiempo existía, que de pronto una persona iba y sufragaba en un lugar en la mañana, al mediodía en otra y posiblemente por la tarde en una tercera. Ya hoy, incluso, con la inscripción previa de las cédulas, pues ese riesgo no va a existir. Una cédula escrita en más de una parte, pues va a ser detectada. Y algo adicional, hoy existe un mecanismo que es la identificación biométrica a través de la huella. Anteriormente era metiendo el dedo y manchándolo con la tinta. Hoy sencillamente es con la huella y se certifica que esa persona sea la que va a votar. Y repito, el tema del transporte, no va a haber restricción. Lo hay sí para trasteos, no pueden haber trasteos. No estar movilizando escombros, ni movilizar cilindros. Esto especialmente como mecanismos de seguridad que se pueden implementar a nivel local o a nivel regional. Permítame, general, señalarle al televidente lo siguiente. Existe la posibilidad, a pesar de que las fronteras entre los departamentos van a estar totalmente abiertas, de que algún gobernador, es decir, autoridad territorial o alcalde, determine que por la inscripción de cédulas se está haciendo trasteo de votos de un departamento a otro para favorecer a candidatos a la Cámara de Representantes, porque candidatos al Senado se puede votar en cualquier parte de Colombia. Si este hecho fuera detectado, se dejó la posibilidad de que las autoridades locales establezcan un cierre de fronteras entre los departamentos si consideran que eso contribuye a la transparencia del proceso y a evitar que esos votantes que fueron inscritos de manera irregular puedan ir a alterar el resultado en un departamento en el que no viven. Y resalto un tema adicional. El general Palomino ha mencionado el hecho de que por primera vez en 126 municipios
que tenían antecedentes con situaciones irregulares, se estableció el sistema de control mediante verificación biométrica de la huella digital de los votantes. En esos sitios, los votantes no solamente recibirán o tendrán que entregar su cédula a la entrada al puesto de votación, sino que este sistema de identificación dactilar, una vez sea verificada su huella digital, les entregará a los votantes una especie de recibo como el que se entrega en una tienda o en un almacén de cadenas cuando uno compra algún bien. Así que entre la entrada al puesto de votación y la mesa de votación, si es que votan en ese puesto, el votante deberá llevar en su mano la cédula de ciudadanía y el recibo que le indica cuál es la mesa de votación en la que ejercerá el derecho al voto. Tiene que entregarle los dos documentos a los jurados y una vez ejerza su derecho al voto, le será absolutamente imposible intentar realizar actividades fraudulentas tratando de ir a otro puesto de votación, como lo señalaba el general Palomino, a intentar volver a votar de manera irregular y fraudulenta, suplantando a otro elector. Así es, ministro, pues muchas gracias. Y Andrea, se nos fue ya la hora de Urna de Cristal, bastante interesante, es un tema de verdad apasionante, muchas llamadas se nos quedaron represadas, mucha participación en las redes sociales, pero pues este es el tema de la televisión, el tiempo se va muy rápido. Y pues bueno, general Nieto, general Palomino, muy breve el mensaje a los colombianos para esta jornada electoral, muy breve. Bueno, decirles solamente que así como nos hemos preparado para ofrecer las mejores condiciones de seguridad, de tranquilidad dentro del marco de esta jornada, igualmente invitar de manera muy cordial a todos los compatriotas para que cualquier irregularidad previa, durante o después de las elecciones, sin ninguna duda, sea informada para que de manera oportuna y articulada, como estamos preparados, vamos a responder a contener. No solamente quisiéramos contribuir a hacer de este un proceso absolutamente seguro, sino especialmente transparente, como los colombianos nos lo merecemos. General Nieto, el mensaje a la ciudadanía. No, decirles que hay todo un compromiso de la institución policial y toda una capacidad de la institución debidamente articulada para poderle garantizar a todos los colombianos que puedan desarrollar este proceso electoral en total tranquilidad y que la colaboración de todos ustedes es fundamental para poder cumplir este cometido. Bueno, ministro, es el turno de usted, un mensaje final para todos los colombianos para esta época electoral. Votar es un derecho de los ciudadanos, pero también es un deber. Hay que participar en estos procesos democráticos, especialmente para poder criticar, porque resultan elegidos quienes tengan la mayoría en esa participación. Así que un llamado a la ciudadanía para que voten y sobre todo para que entre los 2.327 candidatos que tienen como opción para elegir, elijan bien, voten bien, como lo señala la MOE en su campaña, ciudadano, pilas con el voto. Así es, pues bien, a propósito, John Jairo, de estas elecciones, pues es importante recordarle a todos nuestros televidentes, así como lo decimos siempre, la participación ciudadana hace que cada vez haya un gobierno mucho más eficiente y más transparente, así que pues la invitación que hace el ministro es muy apropiada para este momento. Nosotros nos despedimos. Así es, Andrea. Pero regresamos entonces la otra semana con otro tema interesante. No va a haber Urna de Cristal el próximo domingo. Para los colombianos que siempre esperan el programa, por obviamente resultados electorales, no habrá Urna de Cristal. Nos veremos en 15 días. En 15 días, entonces.